Bien, vamos a conversar a esta hora con Isabel Retamal, vocera de las administradoras de fondos de pensiones, para poder entender un poquito cuáles van a ser los trámites que vienen de ahora en adelante para aquellas personas que tienen retiro programado, para que tienen pensión vitalicia, pensiones de invalidez. Hay muchas preguntas todavía en relación a los montos y en relación también a los trámites que uno tiene que realizar en materia concreta para ya a partir del mes de febrero un grupo importante de personas recibir este beneficio. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Isabel. Hola, buenos días. Hola, Isabel. Bueno, la primera pregunta, Hola. ¿quiénes tienen que inscribirse? ¿Y dónde me tengo que inscribir? Ya, esa es una muy buena pregunta porque acá hay que distinguir dos grupos. Hay un primer grupo que son los beneficiarios hoy día de algún aporte del Pilar Solidario y ese grupo van a entrar a esta nueva PGU de forma automática. Ya. Y hay un segundo grupo que son los 600.000 nuevos beneficiarios que hoy día no reciben un aporte del Estado y ellos sí van a tener que realizar un trámite de inscripción a través del IPS. A ver, Isabel. Y ese segundo grupo empieza a recibir el beneficio en agosto. Es importante para no generar falsas expectativas. Sí, lo había anticipado la autoridad, ¿no? Los primeros en recibir el beneficio efectivamente, van a ser quienes están adscritos al Pilar Solidario. Yo no sé si califico o no, estoy en ese sistema, no lo tengo claro, me estoy poniendo en la voz de un televidente, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Qué señales o luces tengo yo para entender que efectivamente yo ya estoy participando del sistema y que no necesito hacer un trámite? Sí, los que entran a ser nuevos beneficiarios y que son parte de la PGU, yo te diría que hay como 3 criterios fundamentales. Mayor de 65 años, por lo tanto tú, Sole, ya no entras. Yo ya no entro. Te falta Todavía no entro. Me faltan unos poquitos años. Yo Ya, estoy más mayor de 65 años. Lo segundo es que pertenezcan al 90% de hogares más vulnerables del país, ¿ya? Y eso es un mecanismo de focalización que el Estado determina, y ahí el IPS va a ser el que va a generar el filtro, etcétera. Y lo tercero es que tengan residencia en Chile. 20 años, por lo menos, desde los 20 años. Ahí yo te diría que hay 3 grandes criterios. Bueno, Isabel, y ahí el además... segundo gran criterio... Espera un poquito, Isabel. Y ahí además, Sí, obvio, dale, por Rafa. ejemplo, si alguien está recibiendo la pensión básica solidario o el aporte previsional solidario, están dentro de ese esquema, de ese grupo, automático, Claro, ellos en febrero. Automáticamente. Perfecto. Y ellos complementa. automáticamente son los que yo decía, Ningún Roberto, trámite. que ellos no tienen que hacer trámite. ellos se quedan Y ahí en es su casa importante. tranquilos a esperar Ya, recibir el perfecto. monto. Perfecto. Tranquilo, y nosotros, las AFP les van a informar, el IPS probablemente también les va a informar. Eso es como Y un ahí- millón de personas más o menos, quizás más. Sí, estamos hablando de 1,5 millones más o menos, un millón y poquito medio, sí. más. Estamos Sí. hablando, mira, 1 millón de aporte previsional solidario, 500.000 del pilar básico solidario, que son las Perfecto. personas que no ahorraron para Sí. su pensión, y 300.000 aproximadamente de la pensión de invalidez. Exacto. Perfecto. Y a todo ello se agregarían estos 600.000 que a partir de hoy día entonces tienen o pueden ir a estas plataformas que se abrieron. Entiendo, tú decías la página del IPS y también me decían Claro, de Chile ellos- Atiende. Y Que Sí, también tiene ellos plan. van a abrir los mecanismos de postulación para estos 600.000 nuevos que decíamos que tienen que ser mayores de 65 años, no pertenecer al 10% más rico, etcétera. Ya, y esos son los que efectivamente tienen que inscribirse, no tienen que ir a ninguna oficina, lo pueden hacer de No. manera digital. Estamos viendo ahí la estamos página, viendo. Sole. Mira, Ahí está la esta página es la de Chile página de Atiende. Chile Atiende. Había Lo un estamos llamado viendo, Isabel. fuerte. Sí. Estamos viendo aquí en este momento, en vivo y en directo, la página de Chile Atiende, donde está el formulario que hay que llenar para la postulación entonces para estas 600.000 personas que ya cumplieron 65 años, que pueden estar trabajando o jubilados, o las dos, y que entonces tendrían que llenar estos datos. Isabel, Exacto. cuéntanos qué datos hay que poner para esta postulación a la pensión garantizada universal, que recordemos una nueva pensión, esto es nuevo, fue aprobado ahora en enero. ¿Qué hay que poner? Claro, ahí son los datos que pide el IPS, que es el nombre, domicilio, algún teléfono de contacto. También entiendo que hay ciertos datos de focalización Fecha de por nacimiento. este tema del registro social de hogares, para también entender si esa persona está dentro del 90% o no
más vulnerable de la población. Perfecto. Ahora, si es que yo completo esos datos, Isabel querida, lo tenemos acá en la pantalla gigante. Pongo mi RUN al entrar, mi fecha de nacimiento, también el mes y el año, ¿no? Los campos marcados, consultar, probablemente me haga más preguntas. Y resulta que el sistema, como en algún momento, yo creo que además ahí se asumió que hubo un error, uno apretaba un botón y salía, ¡ah! Usted no califica. Era el peor mecanismo, el peor. Pero entendiendo que aquí el sistema me dice, ¿sabe qué? Usted no califica para esto. Y yo vuelvo a responderme las 3 preguntas fundamentales que tú has hecho respecto a los requisitos y resulta que yo creo que sí califico. ¿Tengo posibilidad de apelar? ¿Cómo hago esa apelación? Sí, se vuelve a llenar. Ahí también siempre los canales de las instituciones públicas están abiertas, el IPS, también la página de la Superintendencia de Pensiones, también ahí hay un call center habilitado. Tú puedes volver a apelar. Puedes volver a rellenar un dato si es que lo rellenaste mal, pero si eventualmente por sistema y por el análisis de tu vulnerabilidad social en el contexto país, no eres parte del 90% más vulnerable de la población, ahí es un criterio de focalización, no es apelable. Claro, porque Isabel, expliquemos con pera y manzana que lo que busca esto es que la persona que se inscribe, el sistema lo que va a ver es 2 cosas. Uno, si tiene 65 años y lo otro es si pertenece al 90% más vulnerable. Si uno está en el 91, entonces está fuera. Si está en el 90 o en el 88, fuera. Está adentro. Eso es lo que va a buscar. Y eso es automático. O sea, solo uno pone nombre, RUT, fecha de nacimiento y ahí el sistema va a ver, mire, este gallo tiene un sueldo de tanto, esta señora tiene un sueldo de tanto, tiene ingreso de tanto, la jubilación de tanto. Todavía estamos a la espera del diseño del reglamento. La verdad es que el ministro Belolio dijo, estamos hablando de personas que reciben pensiones per cápita de 1 millón de pesos, pero es difícil hacer el corte. El gobierno lo sabe, no se está utilizando el registro social de hogares, quedó como ahí reglamento a escribir. O sea, todavía no se sabe bien en preciso cómo se va a hacer ese corte. Lo único que se sabe es que la vivienda en la que vive la persona no es considerada patrimonio, o sea, a partir de una segunda vivienda ya podríamos entrar a hacer una discriminación, pero la vivienda en la que se vive no se considera, digamos, como parte de un elemento que reduzca el nivel de vulnerabilidad. Y por otra parte, este 1 millón de pesos per cápita que hay que ver cómo se va definiendo, digamos, porque una persona puede tener múltiples ingresos. Hay personas que puedan cobrar, por ejemplo, en caso de invalidez, esta pensión antes de los 65 años. Claro, invalidez es antes de los 65 años. Ya cuando cumples 65, tú te pensionas por vejez. Ya. Y todas las personas que hoy día tienen pensión de invalidez, se les va a reemplazar, alcanzar el monto de la PGU, que son 185.000 pesos. Perfecto. Entonces las personas que tienen... Dígame, sí. Le escucho, Isabel. Lo que tú dijiste del 1 millón de pesos es bien importante porque esa es una buena referencia para entender el criterio focalización. Personas que tienen más de 1 millón de pesos están en el 10% más rico de la población, ¿ya? Una pensión mayor a 1 millón de pesos. Personas que tienen entre 630 y 1 millón de pesos están entre el 80 y 90% de vulnerabilidad social de nuestro país. Y las personas que tienen una pensión menor a 630.000 pesos, ahí ya estamos en el 80% de vulnerabilidad. Esa es una muy buena referencia que ustedes preguntaban al principio. Ahora, ¿cómo sé yo? Sí, ¿cómo sé yo? Y ahí están las respuestas, que a veces son crudas, ¿no? Porque una persona queda fuera por, no sé, 10.000 pesos, o sea, claro, califica entre lo que recién explicado. Ya lo vimos con número, ayuda de cómo eso ocurrió. Oye, lo otro también, en mis vacaciones mucha gente me planteaba esto, que lo explicamos acá en el Mucho Gusto, de la edad. Pues. Muchas mujeres me decían, pucha, si nosotros nos jubilamos a los 60 años, ¿por qué tenemos que esperar 5 años? Bueno, hay que explicarle que el legislador lo que buscó aquí fue el espíritu del corte que se hizo con la misma creación de la pensión básica solidaria que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, que ahí se hizo el corte de 65 años. Hay una explicación técnica, pero también importante, que tiene que ver con el hecho de que los chilenos estamos viviendo más, por lo tanto se hizo el corte ahí, porque de lo contrario, si fuera el corte a los 60 años, esto costaría muchísimo más. Esto es mucho dinero, son 3.500 millones de dólares al año lo que va a costar esta ayuda, que va a ser tremendamente importante. Isabel, yo veía, por ejemplo, ahora hay una nota en el Mercurio que indica que las mujeres del primer decil, o sea, las mujeres de menos recursos en nuestro país,
van a aumentar considerablemente la tasa de reemplazo. ¿Qué es tasa de reemplazo con pera y manzana? Para que usted, señora, señor, lo entienda. Es el porcentaje de dinero que la persona va a recibir respecto de su jubilación comparado con lo que ganaba en su vida laboral. Y eso va a subir considerablemente, sobre todo a las personas más vulnerables. Y eso es una noticia tremendamente importante, porque de alguna forma se empieza a equiparar la cancha respecto de las malas pensiones que reciben los chilenos. Espera, momento, tradúceme este chino mandarín. Entonces, lo que nos están diciendo es que lo que se estima que en el primer decil estas personas, una vez pensionadas, van a recibir el 80% de lo que recibían en vida activa trabajando. Exactamente. Cuando se habla de tasa de reemplazo de un 80%, es que, por ejemplo, si una persona promedió en su vida 100 lucas, va a sacar una pensión de 80.000 pesos. Eso es la tasa de reemplazo. Entonces, esa tasa de reemplazo en Chile, por el sistema, por las malas pensiones, era de un 30%, en promedio. Entonces, imagínate, en los más pobres, 80% es un número sumamente importante. Y ahí, de alguna forma, se empieza a equiparar la cancha. Claro, vamos a ir a una pausa. A la vuelta, ¿quiénes no reciben la PGU? ¿Este millón de pesos es bruto o está sujeto a descuento? Por ejemplo, si yo tengo un millón de pesos bruto de pensión, ¿eso es tomado como el per cápita o efectivamente no? Bueno, hay personas que están justo en el límite y valdría la pena que Isabel nos ayudara a poder entenderlo. Si usted tiene alguna consulta... Pregunta, si es que se recibe una vez o se recibe para siempre. Y resolviendo todas las súper importante. Si usted tiene alguna duda, puede mandar su duda al hashtag Mucho Gusto Mega. Ya estamos recibiendo varias dudas y Isabel y Roberto nos va a ayudar a resolver todas sus preguntas. Pausa. Conversando acerca de la PGU ya. Yo creo que no hay pregunta mala. ¿Estás de acuerdo? Nunca. Jamás hay pregunta mala. ¿Se recibe una sola vez o se recibe para siempre? Se recibe para siempre. Esto es una nueva pensión. Es súper importante eso, Soledad, porque es una nueva pensión que va a venir a suplementar, a mejorar las pensiones de prácticamente el 90% de los chilenos. Aquí lo tenemos, ¿eh? Esto es súper interesante porque la pensión garantizada universal tiene solo el corte de los 65 años. Hay que haber cumplido 65 años, puede estar jubilado o trabajando, Soledad, puede estar trabajando y recibir este beneficio, este suplemento, que va a mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de la creación entonces de esta pensión garantizada universal, PGU, de 185.000 pesos. Hoy es un día muy importante porque a partir de hoy día las personas pueden empezar a inscribirse en la plataforma para empezar a recibir este beneficio de 185.000 pesos a contar de agosto. Lo comentábamos recién con la vocera de la Asociación de FP, que esto tiene que ver con alrededor de 600.000 personas que no pertenecen al pilar solidario, pero sí están en el 90% más vulnerable y que van a poder empezar a recibir mensualmente y para siempre este bono, esta ayuda estatal de 185.000 pesos, esta nueva pensión. Ahora, hay, eso sí, personas que no van a poder recibir este beneficio por las características de la pensión. Me imagino, por ejemplo, qué pasa con las personas jubiladas de Fuerzas Armadas, por ejemplo, Soledad, de Carabineros, Capredena, qué sé yo. Entonces, esa es la pregunta que queríamos hacerle a Isabel, entonces, de preguntarte qué pasa con ellos. Porque parece que hay distinciones, ¿no? Las personas, los jubilados del sistema antiguo, me han preguntado mucho eso. ¿Qué ocurre en esos casos? De acuerdo a lo que determinaron los parlamentarios, Roberto, los que están pensionados por Capredena o DIPRECA, estos defensa o carabineros, fueron excluidos de recibir la PGU. ¿Ya? Ahora, el resto de las pensiones, tú preguntabas por el sistema antiguo, todos son incluidos con los requisitos que tú ya señalabas dentro de la PGU. Los únicos excluidos son acá Capredena y DIPRECA. Ya, que esos quedan fuera. Oye, era importante, Isabel, el punto que hacía recién nuestro Roberto Sá respecto de personas que estén trabajando. Es decir, si es que yo tengo un empleo, eso no me inhabilita para recibir la PGU. Exacto, esa es una novedad de esta ley, que tú no necesitas estar pensionado para poder recibir la PGU. Puedes seguir trabajando, puedes ser activo y puedes recibir la PGU, siempre cumpliendo los otros requisitos que hablamos.
Perfecto. A ver, a mí me llegan algunas preguntas aquí al WhatsApp y los invitamos a todos ustedes también a través de nuestro hashtag a participar activamente. Tenemos a expertos aquí, así es que podemos hacerle las consultas respectivas. Esta es una persona que está efectivamente pensionada por enfermedad. Le pagan 160.000 pesos de pensión y tiene 62 años. ¿Puede o no acceder a esta PGU? Yo entiendo que pensionado por enfermedad ya se refiere que es una pensión de invalidez. Por lo tanto, sí podría acceder. Pensión de invalidez, sí podría acceder. Por pensión de invalidez, lo que le preocupa a ella son los 62 por pensión años. de invalidez. Es decir, que no llega claro. a este rango de los 65 años. Pensionada de invalidez, pero tiene 62 años, porque obviamente, claro, la invalidez se da justamente antes de las edades legales, ¿no? ¿Podría recibir a los 62 años? Ella podría recibir, porque es pensión de invalidez. Perfecto. Queda clarísimo eso. Quería hacer solo una, porque me lo han preguntado, tú decías Capredena, carabinero, un jubilado de Fuerzas Armadas, no sé, del Ejército, de la Marina, de la FACH, ¿tampoco recibe esta nueva pensión? No, ellos quedarían excluidos, lo que yo entiendo de acuerdo a lo que señala la ley. Ya, perfecto. Podemos entonces averiguar a través, tú decías, de los sistemas web para no hacerlo presencialmente hoy día y con la disposición además que ha hecho el gobierno del Chile Atiende para que efectivamente las personas hagan sus consultas. Porque aquí, Isabel, lo preocupante son aquellos que quedan fuera y como yo te decía, respondimos las 3 preguntas de la experta, en este caso tuya, y dijimos, sí, calificamos. ¿Por qué no califico? ¿Por qué el sistema me dice que no califico? ¿En eso sientes tú que hemos ido avanzando y se han ido mejorando los mecanismos a propósito de la pandemia y de todos los trámites que comenzamos a hacer a través del gobierno digital? Sí, yo creo que hemos avanzado en materia de información, en términos de canales de acercamiento también por parte, en este caso, de las AFP a los afiliados. Si bien hemos hablado muchas veces que los retiros han sido y son una pésima noticia en términos de ahorro previsional, la verdad es que la forma de vincularnos, los nuevos métodos, el flujo de información ha sido en ese sentido positivo. Ya, hemos ganado con la experiencia. ¿Tenemos preguntas acá, me decían, recién? Sí, tenemos hartas preguntas. Va, en la pantalla central. A través de Twitter. Ya. Estamos Isabel, con el hashtag. Roberto, veamos Mucho lo siguiente. gusto, Mega. La PGU, Pensión Garantizada Universal, ¿es fija o en UF? Ya que hay pensiones que son en UF. Y en algún momento superarán entonces los 185.000 pesos. Nos pregunta Marcelo de la Fuente, a quien aprovechamos de enviarle un beso grande. Y gracias, Marcelo, por estar con nosotros. ¿Isabel? Efectivamente, la PGU se va a ir actualizando de acuerdo al IPC. Por lo tanto, este año específicamente se va a actualizar a mediados de año, pero ya cuando esté definitivamente en régimen, se va a actualizar el 1 de febrero de cada año. Por lo tanto, como señala Marcelo, la PGU en el futuro, creemos, probablemente va a ser mayor a 185.000 pesos. Ese número va a ir cambiando entonces de acuerdo a la inflación. Cada febrero va a ir moviéndose. Perfecto. Y Roberto, experto, ¿solo puede crecer o también puede...? No, a ver, ojalá que tengamos por ahí algún IPC negativo. Anda a ver tu dividendo, Isabel, Soledad, perdón. Anda a ver tu dividendo, lo que ha crecido. Así que ojalá que tengamos por ahí algún IPC negativo. Si hay un IPC negativo, la UF baja y ahí podría bajar este monto. Pero por ahora eso se ve muy difícil, así que ojalá tengamos IPC lo más bajitos posible. Ahora, mira, eso no hay que autoengañarse, eso solo refleja la inflación, no es un aumento real, así que ojo con eso. Pero es importante lo que nos dice Isabel. Cada año... No es que alcance para más porque el costo de la vida sube también. Exactamente, sí, no claro. Es que tengamos un monto mayor real. Eso va a ir reflejando solo el costo de la vida porque el pan te va a costar más caro, porque el bus te va a costar más caro, la benzina, las verduras. Entonces solo va a reflejar eso, el costo de la vida de cada año. Vamos con otra pregunta. Era una pregunta con trampa para ambos. Ahora les hago una provocación. Lamentablemente llevamos tantos años discutiendo nuestro sistema de pensiones con una comisión entre medio que hizo las recomendaciones, no se hicieron los cambios. Una cuestión absolutamente insólita hasta que llegamos al punto de que las personas a través de sus propios recursos tuvieron que financiar estos años difíciles de pandemia con los retiros del 10%. Dicho todo esto como contexto, a ambos, partiendo por ti, Isabel, ¿les parece realmente un aporte? ¿Es algo significativo este monto al que se llegó? Porque recuerdo que escuchaba hace algunos días, la semana pasada, a una señora que entrevistábamos en la calle, decía, ¿por qué no son 200.000 pesos? Mínimo 200.000 pesos, hoy día no alcanza para nada,
pensando en la cantidad de medicamentos que compran además las personas mayores. Ella hacía esa asociación. A tu juicio, Isabel, ¿es un aporte? Sí. Sí creemos que es un aporte esta pensión básica solidaria, Soledad, en términos que aumenta la cobertura, aumenta el monto y además puede seguir trabajando. Por supuesto que poniéndose desde el punto de vista de la persona que tú señalas, uno siente en materias de pilar solidario y en ese tipo de políticas públicas que nunca es suficiente. En términos de pilar solidario, creemos que es un piso sobre el cual tú puedes construir pensión, es un piso claro, transparente, que sabes con certeza cuánto vas a recibir. Sin embargo, y ahí nosotros hemos reiterado muchas veces esto en materias de pilar contributivo, que es las personas que ahorran mes a mes para su jubilación, que ya no son parte de este pilar solidario, queda mucho por avanzar. Sin duda. Y ahí prácticamente no han habido avances hace muchos años. Y ahí sí que tenemos una gran deuda. Y esa es la gran reforma. Solo cortito, un tema político, porque el presidente electo en su programa de gobierno tiene considerado una pensión garantizada universal, él tenía otro nombre. Y él habla de un monto de 250.000 pesos en su programa, 250.000 pesos. Por lo tanto, si él va viendo cómo poder llegar a ese número, no sé si este año, porque eso involucra un esfuerzo fiscal aún mayor, las arcas fiscales también bajas, pero esos 185.000 pesos podría llegar en un futuro cercano a la suma de 250.000 pesos que está en el programa de gobierno del presidente electo. Tienes toda la razón. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Es lo que hay que ver en los próximos meses. Isabel, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por tu claridad. Isabel. Un abrazo muy grande para ti. Un abrazo, gracias. Que estén...